Buenos días a la audiencia de Despertar 88.1 FM. Gracias infinitas a ustedes porque nuevamente a través de su dial y de su oído nos permiten esta comunicación radial que infinitamente nos llena de gozo porque es una nueva jornada, es un nuevo horizonte que se nos abre a nosotros en el sentido de compartir a través de la palabra, del conocimiento crístico y del conocimiento gnóstico universal, el conocimiento y la vivencia que nos permitirán hacernos conscientes de nuestra propia realidad y de esa realidad común que debiera ser armonía con todos nosotros y de la cual carecemos por el sentido de separatividad que hemos desarrollado. En todo caso, exhortamos a la audiencia en edificación para nuestra propia vida y recordamos las palabras primarias que siempre debiéramos de decir cuando nos une un compartir como este, que es que la paz del Señor sea con nosotros, con vosotros y con vuestro espíritu. Bueno, así es lo que primero debemos de pedir, que estemos en paz, sobre todo con nosotros mismos, Dani, ¿verdad que sí? Lo que es importante, muchas veces estamos en guerra con nosotros mismos por esos defectos psicológicos que nos cargan acosados, ¿verdad? Es así, ¿ves? Ciertamente, Decio, y hay algo que debiéramos compartir con la audiencia en el transcurso del programa, de estos programas gemelos, que nos inquieta grandemente y posteriormente en el curso de la misma disertaremos al respecto. Lo que quiero es crear la expectativa en este compartir de que es interesante y suplicamos a la audiencia, como siempre lo han hecho, que aparte de la atención necesaria, sepamos en conciencia discernir al respecto de lo que vamos a exhortar. Bueno, Dani, sí, tú sabes que a mí me hago una pregunta que pienso pues que, no sé si es que yo, inquietud o pensamientos que me llegan a mí, ideas que le llegan a uno, de ver que hay tantas religiones, tantas tendencias religiosas, vamos a decir, de todos tipos, y también de filosofía, ¿verdad que sí? Ahora, buscamos la salvación, ¿verdad que sí? Buscando el camino de la salvación. Ahora yo pregunto, ¿cómo comprobamos nosotros, aunque tengamos las técnicas de investigarlo para saberlo nosotros mismos, pero cómo estamos tan seguros y cómo podemos comprobar que no estamos equivocados cuando nosotros vemos gente que de verdad tienen valores, incluso son médicos, curan gente, hacen tantas cosas que nosotros, pues, todo el mundo no las hace? ¿Y cómo garantizamos que no estamos equivocados, que no vamos a ir al abismo, Dani? Yo pregunto, porque tanta religión y tantas cosas que hay, ¿qué puedes decir tú de eso? Gracias, Edés. Retomando la inquietud que queremos compartir con la audiencia. No, y la pregunta que te estoy haciendo, Dani. Sí, y dando respuesta a lo que plantea Decio, es algo realmente polémico, dijéramos, y algo muy profundo y delicado de estudiar este aspecto. Es por el amor propio, tanto individual, entre comillas, dijéramos, como colectivo o corporativo o institucional. Porque interesante sería que cada uno de nosotros, independientemente del nivel que tenga de jerarquización, tanto en su familia, como en un grupo, como en una cofradía, como en una institución, como en una iglesia, como en cualquier grupo místico o cualquier confraternidad o institución, que se mezcle con todo esto en estos tiempos, sería interesante preguntarnos, repito, seamos grey, seamos directivos, seamos pastores, seamos líderes, seamos misioneros, seamos el número uno, la jerarquía mayor, preguntarnos si realmente nosotros estamos en el sendero de la liberación, o podríamos preguntarnos si nuestros pasos no están desvaríos, equivocados con respecto a la senda solar de la liberación. Es difícil, en reflexión o reflexionando, que un pastor determinado de cualquier religión, dedicado a su ministerio, se pregunte aquello. O también es difícil, casi imposible, que un misionero que esté activo, que esté dando el conocimiento y luchando con los tres factores,
también se haga la misma pregunta. Todo esto sucede por el estado en que nosotros nos encontramos, en nuestro mundo interior, porque siempre el yo, en su conjunto, él nos va a plantear nosotros una imagen de nosotros mismos que va a ser la mejor. Siempre lo vamos a ver lo mejor. Sí, y los que están inmediatamente bajo nuestra ascendencia, dijéramos, un ejemplo, un pastor que tenga una grey, esa grey nunca generalmente se pronuncia contra él, sino que le expresa siempre gratitud y amor y generosidad. Ajá. Entonces, Por el liderazgo, sí, y las obras, exacto. Entonces, por este tipo de asociación y de reciprocidad, es difícil que nosotros nos hagamos esa pregunta, pero ¿por qué esa pregunta debemos de formulárnosla? Bueno, sí, chicos. Esa pregunta, yo te la hago porque siento que me parece que es bueno como explicarla, ¿no? Podemos lograr, si es de verdad para saber, pues, si en verdad estamos en el camino que nos estemos equivocados, porque todos lo sentimos que vamos a recorrer el buen camino y no vamos allá al abismo. Entonces, uno se pone yo me pregunto, no sé, ¿cómo sabemos, cómo lo comprobamos, aún teniendo nosotros nuestra forma de investigar para nosotros? Pero, ¿quién nos asegura que es verdad lo que investigamos? Sí, porque lo difícil del caso en cuestión que estamos analizando es para poder realmente avanzar en Dios y en Cristo y asimilar esa naturaleza superlativa, divina, extraordinaria, totalmente espiritual y pura, que pertenece a las partes superiores del ser, que en sí es autorrealización íntima y que en sí es el trabajo sobre sí mismo. Ciertamente, si nosotros, independientemente del nivel que tengamos en una organización o en obra ante la humanidad, jamás nos hacemos ese cuestionamiento o esa pregunta o esa reflexión, nosotros caemos en lo que se conoce o en lo que podríamos llamar como la inacción o la tendencia a la inercia precipitativa de la gravedad hacia el abismo por obras o por buenas intenciones. No es axiomáticamente esto. Las obras las paga Dios, las paga el Cristo. Eso genera dharma, pero eso nada tiene que ver con la liberación final ni con la encarnación del Cristo. Por eso es que a la gente que hace esa caridad, vamos a hablarlo así, de curar y de sanar, ellos cobran, le dan dharma, pero el camino en sí no están seguros de que no van a pasar por el abismo, de que los van a mandar, porque una cosa es que los manden y otra cosa es que uno vaya, ¿no? Porque si tú vas a tu gusto, a tu condición. En cambio, cuando te mandan es preso que vas. Entonces, ellos no están exceptos de eso, ¿verdad? No, porque aunque el asunto realmente no es plantear por qué vamos, el asunto es superior, el asunto es si nosotros aspiramos a la liberación verdadera, que nos preguntemos si realmente estamos en esa vía. Y no estamos equivocados. Ahora sabemos que si estamos equivocados, nos precipitamos al abismo, como tú lo estás planteando, pero la exhortación es más bien dándole a la audiencia la posibilidad de que se plantee lo superior, no la caída, no, sino erigirnos de donde estamos, edificarnos, es decir, construir el templo viviente de la nueva Jerusalén celestial dentro de nosotros, que es la Sión luminosa, que en sí es Israel, y encarnar las partes críticas de todo el ser para lograr la liberación. Eso es lo que plantea el gnosticismo, es decir, la autorrealización. Ahora, la pregunta es esta: ¿realmente estamos en esa vía? Esa es la pregunta, sí. No importa que seamos gnósticos, no importa que seamos de cualquier evangélicos, no importa que seamos católicos, no importa que seamos políticos, no importa lo que seamos, a nivel de personalidad y a nivel de sociabilidad, a nivel de corporación, de membresía, no. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que independientemente de todo eso, reflexionemos si estamos en el sendero correcto, si estamos en la vía solar que nos conduce a esa liberación. Ahora bien, perdón, Dani, pero antes de eso quiero preguntar, pero quiere decir, de cualquier religión que uno sea, uno con tal que esté trabajando sobre sí mismo, eliminando todos los defectos psicológicos, puede estar en un buen camino, ¿sí o no? Sí, porque el requisito es: niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue. El que está con el Cristo
está con la esencia de Salvador salvando y está en el proceso de redención o de restauración de su propio templo o de la construcción de su propio templo, porque está en la vía correcta, cristificativa, y el Hijo, que es su Cristo íntimo, lo ha de salvar. Pero para ello tiene que haber, dijéramos, una serie de requerimientos, de procesos, de pruebas, que sumadas dan la gran prueba, que es lo que se debe explicar y qué es lo que no se explica. Porque como ahora nosotros tenemos la síntesis, así como tú la estás planteando, nosotros abordamos la síntesis sin caminar, llegamos a la montaña sin caminar, y eso tampoco es correcto, porque el yo se aprovecha de ese planteamiento para él asumir que lo está haciendo, que ese es el error precisamente. O es un engaño de la parte del ego, del es yo, un ¿verdad? autoengaño. Sí, si nos está engañando, o si nosotros los engañamos, sí, a través de los defectos. Claro, porque si se devela las enseñanzas crísticas a animales intelectuales, nosotros entonces caeríamos como lo que Jesús el Cristo y los maestros dicen. Seríamos animales racionales con una lengua viperina que habla divinidad que no conoce, sino que repite como cualquiera. Sí, lo que leemos, lo que otro dijo. Exacto, pero como realmente queremos es plantearle a la audiencia una aspiración superior, a las cuales de hecho tienen derecho, y nosotros estamos cumpliendo con el deber de compartirlo, entonces confirmamos que si nos replanteamos, al menos primariamente, partiendo del estado psicológico que nos encontramos en su cruda realidad, y vemos a conciencia que nosotros estamos independientes o aislados en nuestro propio ser, así seamos bondadosos, así seamos caritativos, así seamos 100% cumplidores de nuestros deberes con nuestra asociación, con nuestra institución, con la sociedad, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, entonces ¿qué nos impide lograr la liberación? Porque si estamos cumpliendo con todos estos requisitos, ¿no es suficiente acaso? Entonces, si estudiamos ya el Cristo, vemos que no es suficiente. Porque ¿cuándo realmente nosotros no estamos equivocados? Cuando nosotros reflexionamos en la equivocación. Que nos damos cuenta que estamos equivocados. Sí, o navegamos en ese escenario. Pero cuando uno asume que no está equivocado, entonces está en un estado, dijéramos, ignoto, está en un estado de ignorancia ilustrada, en el sentido de que por amor propio, por orgullo místico y por autosuficiencia, genera un autoengaño creyéndose de que es tal cosa. Entonces, el pastor jamás va a dudar de sí mismo, él siempre se va a creer sobre su feligresía. Perdón, Dani, y en ese caso no sería el caso que ese es orgullo, en esa parte. Sí, ese es uno de los elementos que nos lleva a ese estado. Sí. Ajá, pero como nosotros no estamos, estoy diciendo la palabra pastor porque es la que más se utiliza. Ajá. Puedo utilizar la palabra líder, puedo utilizar la palabra príncipe, puedo utilizar la palabra misionero, entonces le suplico al oyente, a la audiencia, que en su sabiduría de escuchar... cualquiera de las palabras vale igual. Sí, que lo que necesitamos es comprensión, porque este planteamiento que estamos haciendo es muy delicado, porque estamos haciendo una exhortación muy profunda a la esencia de todos ustedes y de nosotros en sí mismos, para reflexionar sobre si nuestros pasos están en el sendero correcto solar hacia la cristificación. En ese sentido, vamos a abordarlo desde otro ángulo, después. Sí, porque el planteamiento de tu pregunta puede revestir inclusive no solamente los dos programas, sino muchas horas, porque es una pregunta muy delicada y la estamos abordando. Gracias por plantearla y en el marco ilustrativo, con el propósito de orientación colectiva a la audiencia, necesito plantear teológicamente una de las respuestas, ya no psicológica, para que el yo, como quiera que sea, no se moleste. Se siente tratarlo con cuidadito. La sabiduría nos la da el Antiguo Testamento en Job. Gracias al Padre, que de alguna manera se conecta con nosotros, porque escrito están todos los libros sagrados que cuando varios nos reunimos en su nombre, ellos generan hacia nosotros la luz que cada quien en su nivel pueda hacer partícipe. Entonces Job tiene la respuesta, porque fíjese, Job no solamente era un hombre justo, y no solamente tenía las características de fidelidad a Dios y al Cristo, sino que era un hombre totalmente autorrealizado. Es decir, tenía 7 hijos y 3 hijas.
Y eso es señal de que tenía la corona sefirótica en sí misma porque había encarnado las partes superiores del ser a través del árbol sefirótico. Eso es lo que significa el septenario más la corona triuna. Es decir, que él era totalmente un dragón de sabiduría. Pero había algo maravilloso en Job, que Job tenía en sus haberes, él tenía una disciplina, él tenía un hábito solar maravilloso, que era que como tenía tanto bienestar, sus hijos y sus hijas siempre devenían en festines, pero como ósculo maravilloso o como lo que se conoce como agapes místicos. En este sentido, en esas fiestas, como honraban a Dios, siempre Job, por ello, cada vez que pasaba un día que ellos tenían fiestas o festejos o agapes místicos, él oraba por ellos, no por él. Job no oraba por él, porque él ya había logrado la perfección, sino que Job oraba por sus hijos por si acaso ellos habían cometido error contra Dios. Entonces, en esa humildad Job nos está dando la clave del planteamiento que hizo Edesio en su momento, con el cual abrimos el programa Sendero Musical y que nosotros estamos reflexionando al respecto y compartiendo con ustedes. Entonces, la clave que nos da Job, en primer lugar, es la humildad. Si nosotros llenos de orgullo no dudamos de nosotros mismos, estamos llenos de sí mismos. Ya ahí estamos equivocados. Y ya Dios, con respecto a autorrealizarnos y a salvarnos, hay un impedimento porque el orgulloso, Dios no lo puede salvar. Y el orgulloso está lleno de sí mismo, y si está lleno de sí mismo, no puede recibir nada, pues está lleno, está completo. Parece mentira, ¿verdad? Sí, ni el mismo Dios lo puede llenar. ¿Cómo ilustramos esto? Con un vaso que esté lleno de cualquier líquido. Si le cae una gota más, se derrama. Exacto. Entonces, eso es lo que produce el yo del orgullo, el yo del amor propio, el del orgullo místico y el de la infabilidad o autosuficiencia. Este tipo de yo a nosotros nos lleva derechito al abismo, ya sea por algún tipo de delito grave o cuando se termina el ciclo de 108 existencias. Pero lo maravilloso es que Job, dándonos la enseñanza a nivel teológico, él nos muestra la humildad y nos muestra la oración. A tal punto que cuando llegan los ángeles dentro del libro de Job y le dicen a Dios que sí existe un hijo que es un pleno y que es muy justo, que se llama Job, interviene Lucifer, o sea, Satanás, y le dice que él es así porque es el mimado de Dios. Más o menos eso es lo que él plantea. Vamos a dejar esto hasta aquí, pero lo cierto es que Dios le permite a Satanás que vaya a tentarlo para que le quite sus bienes, para ponerlo en prueba, para demostrarle que sí es el hijo justo, planteando. Porque si Dios fue capaz de probar a un hombre justo calificado, es decir, que ya estaba cristificado, y lo probó, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros si el Padre nuestro dice, libéranos del mal? Si los ángeles mismos le piden al Padre, libéranos del mal, o haznos triunfar sobre el mal, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora, en esa misma corriente de reflexión, también es interesante de que ¿por qué existe un serafín? ¿Por qué hay distancia? ¿Por qué hay jerarquización? ¿Por qué hay más luz en un serafín que en un ángel? ¿Y por qué un serafín es menos que un querubín? O un serafín que un querubín. ¿Por qué hay esta escala? ¿Por qué en la escala de los soles Sirio resplandece más que Antares?